Juan Carlos Rodríguez, quien es especialista en energías de respaldo, presidente de JCR. Y lo saludamos. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes. Gracias por el contacto, un placer hablar contigo. Igualmente, Juan Carlos, encantada de conversar contigo. Bueno, queríamos conversar el día de hoy. Esta entrevista es por motivo del Día Internacional de la Luz. A veces la electricidad la tenemos en todas partes y quizás no nos damos cuenta de la trascendencia que eso tiene y de cuán necesario es en nuestras vidas. Quería que nos hablaras de eso. ¿Cómo no? El día de hoy es el Día de la Luz, es un día que la UNESCO en el año 2017 nombró como el Día Internacional de la Luz. La luz, como todos lo sabemos, es algo que es maravilloso y fundamental en las vidas del ser humano y tiene utilización en la medicina, en las comunicaciones, en la energía, la fotosíntesis de las plantas, las fuentes alternativas de energía, bien sea para calor, para electricidad, dependen de la luz solar, por ejemplo, para todo lo que es la energía fotovoltaica, pero además los avances médicos para el diagnóstico, el tratamiento de enfermedades, el mismo estudio del universo, de las estrellas, Maripili. Ayer, por ejemplo, que tuvimos ese fenómeno de la luna de sangre, que lo llaman muy interesante, el eclipse de luna. El eclipse de luna, la transmisión de data en las telecomunicaciones, y se celebra en conmemoración del aniversario de la primera operación exitosa que se usó el rayo láser. Por eso es que se llama el Día Internacional de la Luz. Ahora, fíjate una cosa, quería que nos dijera cómo ha evolucionado el tema de la luz, o sea, porque estamos hablando de, bueno, luz siempre ha existido, porque existe el sol, porque básicamente, ¿no?, que es la principal fuente de luz que tenemos los seres humanos, pero la humanidad también ha evolucionado en este tema de la luz y hemos aprendido a lo largo de la historia a generar fuentes de producción de luz y de energía que nos permiten tener iluminados momentos específicos donde no necesariamente contamos con la luz del sol o donde la luz del sol no es suficiente o no es práctica. Entonces yo quisiera que nos hablaras de eso, de las distintas formas de luz que nosotros hemos, ya no la que tenemos directamente del sol, que es maravillosa, o de las estrellas, sino de cómo el ser humano ha logrado producir, generar y distribuir luz. ¿Cómo no? Bueno, como tú misma lo dices, la luz ha acompañado al ser humano de los orígenes de la humanidad y teníamos el problema de cómo hacer cuando la luz solar acaba durante la noche. Entonces el ser humano fue desarrollando de alguna manera posibilidades de tener iluminación en horas nocturnas a través de diferentes métodos, con el uso de combustibles provenientes de fuentes que inclusive nadie podía imaginar que iba a convertirse luego en lo que el petróleo fue. Recuerdo que la gente utilizaba estos como lagos de asfalto y hacían antorchas para poder iluminarse en las noches y de alguna manera tener iluminación en sitios cerrados. Pero eso fue antes del descubrimiento de la electricidad y del uso de las bombillas para iluminación ya artificial. El uso de la electricidad trajo entonces como resultado una gran gama de posibilidades de iluminación y la utilización de la luz, no solamente para lo que es la iluminación de espacios, sino también para procesos, por ejemplo, como los procesos de telecomunicaciones, los procesos médicos, los procesos de investigación del espacio, del universo, a través del análisis de las luces que emiten las estrellas y bueno, los telescopios que utilizan todo el juego óptico
que también la óptica ayudó mucho a poder manejar el tema de la luz, y el ser humano ha encaminado una serie de inventos y de posibilidades a partir de ese desarrollo que tú describes desde los orígenes de la humanidad hasta el día de hoy, que prácticamente la electricidad, la luz, el calor ya son cosas imprescindibles para nuestra vida diaria. Ahora, Juan Carlos, ¿qué viene en ese tema? ¿Qué es lo que está por venir? Yo en estos días estaba revisando material sobre nuevas tecnologías y sobre los progresos sobre los cuales están trabajando los científicos en este momento, y hay cosas casi inminentes, que si para el 2024, que si para el 2028, cosas que parecen de películas de ciencia ficción. Obviamente no nos vamos a poner a hablar de todo eso ahorita porque estamos concentrados en el tema de la luz. Y entonces, en esa materia, en el tema de la luz, que necesariamente, porque sí está íntimamente relacionado con el tema de la energía, de la producción, generación y distribución de energía, ¿qué es lo que está por venir? ¿Qué tenemos en la puerta ¿Qué hay de nuevas formas de desarrollo de la luz o de generación de luz, y que ya nos está tocando la puerta al futuro? El uso de la generación de electricidad, para a su vez la aplicación de la luz para la iluminación, entre otras aplicaciones, pues tiene ya a las puertas lo que es la transición energética. La transición energética, Maripili, es la respuesta tecnológica a el tema terrible de lo que significa el desafío del cambio climático para el ser humano, con respecto a todo lo que es la parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y del calentamiento de la temperatura media del planeta, el descongelamiento de los polos, que a su vez sube el nivel de los mares, y por supuesto la evaporación, aumentan la cantidad de puglosidad por una parte y después sequías por otro, incendios forestales. Es decir, el planeta está en un cambio climático que va a complicar a la humanidad, y la transición energética, el manejo de generar la electricidad necesaria, pero por otras vías que no son los combustibles fósiles, es decir, no es quemando petróleo, no es quemando gas, es a partir de, por ejemplo, soluciones solares, termosolares, eólicas y de otras, el hidrógeno, y todas esas soluciones es lo que de alguna manera estamos en puerta en toda de utilización de forma masiva en el planeta. Esto está impulsado por los problemas geopolíticos adicionales de lo que es el mercado energético convencional, que lo estamos viendo en Europa, todo cómo está convulsionado eso con el tema de Ucrania y Rusia, y eso trae pues como consecuencia que lo que se iba a hacer quizás en una década, en 2 décadas, ahora se tiene que hacer aceleradamente en los próximos 5 años, porque el mercado energético, como te repito, va a estar impulsándolo, es decir, el costo del barril de petróleo, el problema del suministro del gas ruso en Europa, por ejemplo, y todo lo que eso significa para el resto de los países del mercado petrolero internacional y de energía internacional. Entonces, todas esas nuevas tecnologías que tienen que ver con energías renovables, energías alternativas, que a su vez tienen aplicaciones de luz, de calor y de otros, eso es lo que viene. Ya todo el planeta está en ese proceso, y nosotros de alguna manera en Venezuela tenemos también que buscar la manera de insertarnos en ese proceso. Ahora, Juan Carlos, justamente tú que mencionas Venezuela, ¿cómo estamos nosotros en Venezuela en ese tema, ¿no? Venimos de unos años que fueron complejos, el año 2019, incluso el mismo 2020, pero sobre todo el 19, bueno, que fue el año de los grandísimos apagones fuertes en nuestro país. Duramos hasta 5 días sin electricidad. Después de eso, bueno, ha habido también apagones importantes, no tan fuertes, no tan largos como los del 2019, pero sí ha habido momentos también donde ha fallado el tema del suministro eléctrico. Y ahora, digamos, este año recientemente, si bien ha disminuido esos apagones, como los llamamos nosotros, pero hay zonas del país que siguen con mucha debilidad
en esta materia. Entonces quería que nos contaras un poco cómo estamos en Venezuela en ese tema de producir luz, de generar luz, de distribuir luz, que básicamente es electricidad. ¿Cómo no? Estamos en una especie de equilibrio precario entre la oferta de generación, que es insuficiente para las necesidades del país, y estamos además saliendo de un proceso de un entorno pandemia que de alguna manera coincidió con una etapa posterior a abril del 2019 con los eventos que tú describes. Estuvimos muchos días sin electricidad prácticamente en todo el país. Ahí quedó en evidencia de que había un gran problema de disponibilidad de las plantas termoeléctricas y que el país estaba dependiendo de la generación hidroeléctrica del sistema Caroní y del sistema de transmisión en alta tensión para traer esos volúmenes de energía desde el centro de producción en el río Caroní hacia los centros de consumo. A partir de ahí, en el entorno pandemia, prácticamente se logró como una especie de equilibrio precario porque la carga que estaba conectada al sistema eléctrico básicamente era la residencial y muy poco comercial. Y eso permitió que Corpoelec pudiera de alguna forma organizarse, pudiera de alguna manera buscar soluciones que permitieran tener un mínimo de operatividad. ¿Qué ocurre? Al nosotros empezar en el 2021, finales del 2021, principios del 2022, ya a una especie de adaptación de la economía a la nueva normalidad, y empiezan entonces de nuevo a retomarse las actividades comerciales, inclusive industriales, porque ahorita con industria, dijo hace unos días atrás que había tenido un repunte del 19 al 28% de la actividad industrial. Eso también requiere un aumento y genera un aumento de la demanda, y por supuesto también el tema de las altas temperaturas, que ya comienza la temporada de calor en el país. Eso hace que la demanda aumente, y eso es la afectación que estamos viendo sobre todo en el centro occidente y occidente del país, donde el sistema eléctrico está teniendo problemas para suministrar la energía que el país requiere en esta reactivación económica. Siempre dijimos, Maripili, ¿te acuerdas en algunas entrevistas que hemos hecho, que el sistema eléctrico es el impedimento más grande que tiene el país para poder tener éxito en cualquier programa de reactivación económica, porque no hay la suficiente capacidad de generación para atender las necesidades del país. ¿Y crees que eso se pueda resolver, digamos, en un corto o mediano plazo? Creo que Corpoelec está haciendo esfuerzos importantes, sobre todo para poner en funcionamiento plantas termoeléctricas, sobre todo en el occidente del país, y que se están haciendo inversiones también en los sistemas de transmisión y distribución, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque el problema es estructural, se requiere resolver el tema de los combustibles, hay una necesidad de inversión que supera las posibilidades del Estado actual venezolano, y habría que buscar la manera de hacer un cambio de modelo de gestión del sector eléctrico y volver a incorporar al capital nacional capital nacional e internacional privado para las inversiones cuantiosas que hay que abordar. Si eso se hace con cierta celeridad, indudablemente que se van a ver resultados positivos en los próximos 3 años. Pero si se retardan esas decisiones y se sigue bajo la inercia de una sola corporación estatal que como un monopolio funciona y que con solamente las posibilidades financieras de Corpoelec se resuelva el problema, realmente no lo creo. Creo que vamos a estar así por mucho tiempo. Ya, bueno, Juan Carlos, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas permitido compartir contigo este día tan bonito, del Día Internacional de la Luz, y que nos hayas hablado de todos estos temas de los cuales tú, sin lugar a dudas, tienes mucho conocimiento, mucha experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la llamada y saludos a la audiencia. Estoy a la orden. Gracias. Amigos, era Juan Carlos Rodríguez, especialista en energía de respaldo y presidente de JRC Ingenieros, con quien estábamos conversando.